De nuevo aquí en su espacio, Voz del Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Qué bueno conversar con la maestra Paula Xiomara Méndez de estos temas de ciencia, de estos temas de educación, porque si hay algo que hace falta en la sociedad es exactamente educación. Sin educación no podemos caminar, no podemos avanzar hacia el desarrollo. Maestra, hoy veo aquí una información de un tema que yo desconozco y no tengo por qué conocerlo porque no es mi área, no es mi fuerte, aunque sigo las informaciones en el día a día. Ministerio de Educación construirá 1000 centros para niños de 3 a 5 años. Me parece importante esto, de acuerdo a la información. Estos centros van a tener 3 aulas y conllevan una inversión de 13.000 millones de pesos. La información la da el ministro de Educación, Ángel Hernández, y esto es importante. Yo no conocía de estas iniciativas y este es un programa que ya está en marcha y la idea es acoger inicialmente a una población de 70.000 niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Me parece importante, yo no sé si al final la calidad será la conveniente, la necesaria, pero ya el hecho de plantearse construir 1000 centros es importante, porque eso ayudará a madres solteras, a madres en definitiva, que necesitan llevar a su niño a un centro donde puedan socializar y aprender, porque además la socialización es aprendizaje y la socialización es convivencia y es civilidad. Entonces es importante eso, maestra. Pero muy importante. Yo pienso que cuando hablamos de muchísimos cambios que se hacen en educación, deberíamos nosotros de esos cambios enfatizarlos en el sentido de influir adecuadamente en la formación de niños, de las niñas y los niños, mientras más pequeños. Intentar influir en la población más joven es la forma más certera de lograr los cambios. Porque el caso a veces es que intentamos cambiar a la población que es más reticente al cambio. Entonces, y por eso no lo conseguimos. Entonces, por eso siempre en esta noticia sobre la construcción de centros educativos especiales que acojan a niños pequeños y se puedan tratar una educación de calidad a la edad en el preescolar, que lleguen con una muy buena base en las etapas escolares. Es muy importante porque entonces esto me va a permitir tener un niño que tenga una buena alfabetización, que se alfabetice correctamente, que lea correctamente, un niño con valores, un niño con hábitos de estudio. Y luego ese niño que tiene hábitos de estudio en primer, segundo, tercer grado, pues por supuesto que va a ser un buen estudiante de secundario y vamos a tener entonces un mejor estudiante universitario. Todo esto, porque nosotros al final nos vivimos quejando, a todos los niveles nos estamos quejando de los estudiantes que recibimos. No sé de qué se quejarán. Un día de esto tenemos que buscar una persona, don Alfonso, un día de esto tenemos que buscarnos un invitado, un docente del nivel inicial, para conversar sobre cuáles son las situaciones y los problemas que encuentran los docentes del nivel inicial con los niñitos tan pequeños y tan ternitos. Porque la influencia en esas etapas es decididamente importante, porque ahí es que se puede hacer el mayor progreso y rápido y certero. Porque los niños a esa edad son como esponjas, pueden aprenderlo todo rápido y podemos conseguir con ello muchísimo. Sin embargo, tiene que ir esto en consonancia con la familia, por supuesto. Usted, don Alfonso, tiene algún... No, estoy escuchando y estaba rastreando un video que yo le compartí a usted ayer sobre el tema educación.
Se lo compartí. Se lo puedo cambiar. No, yo solo compartí a Natanael para ver si tenemos espacio de colocarlo, porque este segmento o el programa los viernes es para hablar de educación, y entonces las reflexiones y las informaciones que brinda este ejecutivo de un organismo internacional sobre el tema de la educación y cómo la importancia de la educación vinculada incluso al desarrollo económico es importante, y de alguna manera refuerza lo que aquí hemos venido planteando hace años en el programa, y es una muestra de la claridad de concepto que tiene el equipo de Voz para el Cambio sobre estos temas de fondo, y por eso quisiéramos compartirlo. No sé si Natanael ya está listo para compartirlo. Cuando lo esté me deja saber. Era lo que andaba buscando, maestra, y usted miraba en mis ojos como una especie de preocupación. Dice sí. Natanael que sí. Adelante, Natanael, con el video. Ponga en silencio nuestro micrófono y dele audio. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer hace pocos días su pronóstico para las economías de América Latina en el 2023. Y esos pronósticos son para llorar. Dicen que la región va a crecer apenas un 1.7% el año que viene. O sea, bastante menos que este año y menos que varias otras partes del mundo en desarrollo. Pero lo que me pareció más interesante cuando entrevisté hace pocas horas al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Ilan Goldfein, fue su respuesta cuando le pregunté por qué estamos creciendo tan poco, cuál es el motivo del rezago de América Latina. Y lo interesante fue que Goldfein, que es un economista, por donde se lo mire, ex gobernador del Banco Central de Brasil, no me mencionó factores externos, como la guerra de Ucrania, ni nada de eso. Dijo que la principal razón del rezago de América Latina es la educación. La verdad es que no podría estar más de acuerdo. Hace algunos años escribió un libro llamado Basta de Historias, donde comparaba los sistemas educativos de América Latina con los de Finlandia, China, Israel y otros países. Y ahí decía que si no mejoramos la calidad educativa, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Porque el siglo XXI es el siglo de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale mucho más que el trabajo manual y las materias primas. Hoy, un programa de computación exitoso vale muchísimo más que toneladas de petróleo o de granos. Entonces, si no tenemos una educación de calidad, si no tenemos una población capacitada, no vamos a poder producir y exportar bienes sofisticados. Y lo peor del caso es que, según un reciente estudio del Banco Mundial y la UNESCO, la pandemia afectó enormemente la calidad educativa en América Latina, más que en otras partes. Según este informe, los niños de América Latina vivieron algunos de los cierres de escuelas más largos del mundo. El informe prevé que 4 de cada 5 alumnos de sexto grado en América Latina no van a alcanzar un nivel mínimo de comprensión de lectura. 4 de cada 5. ¿Cómo vamos a competir entonces con otros países del mundo? Por eso me sorprendió para bien que Goldfein mencionara la educación como nuestro principal problema económico. Como me dijo la primera ministra de Finlandia cuando estaba escribiendo ese libro, y le pregunté ¿cuál es el secreto de Finlandia para estar en primer lugar en tantos rankings económicos? Ella me dijo que hay 3 secretos: la educación y la educación. Mi conclusión: si no ponemos la educación de calidad en el centro de nuestra agenda política y económica, no vamos a salir del pozo. Bueno, maestra, usted escuchó a este académico hablar. El crecimiento económico para el año que viene será del 1% como máximo. Todo está, y dice que la información que le da el director del Fondo Monetario no son factores externos los primordiales, sino la educación, la calidad de la educación. Eso es básico. Por eso hay que apostar a la educación.
Y uno aquí no entiende, al margen de querer hacer crítica, que una persona que se denomina ser la gran conceptualizadora del país, teniendo en su mano la posibilidad de promulgar, de hacer efectivo un aumento de un presupuesto amparado en la ley para educación, se negó durante muchos años a hacerlo, durante prácticamente 12 años que estuvo en el poder. Y aquí hablamos de un crecimiento económico y no mejoramos calidad de educación. Y estamos en cuestiones básicas como matemática, como lengua, en los niveles peores de América Latina y del mundo, y queremos decir que tenemos crecimiento económico. Ahí esas puntualizaciones que hace este señor, este académico, son sumamente interesantes. Después que él habló, ¿para qué yo tengo que seguir hablando aquí, maestra? Cierre usted para ir a una pausa y retornar con el siguiente segmento. Adelante. Pero bueno, es que hablar de educación, esto nos lleva a tantas cosas, don Alfonso, y esto que decía con tanta, que como usted decía, es totalmente coherente con lo que nosotros siempre estamos comentando aquí, porque cuántas veces nosotros hemos dicho que el problema del país se basa en eso, en la falta de educación. Y como vemos, está considerado ya no solo un problema de nuestro país, sino del mundo, donde la educación no se centran los recursos en educación, pues por supuesto que no hay un verdadero desarrollo. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país, por eso tenemos tanto tiempo hablando de desarrollo y subdesarrollo y solamente lo vemos de lejos. Eso no llega a nosotros porque no hay forma. Sin embargo, don Alfonso, quiero tocar una parte que ya luego tenemos que desarrollar en otro momento, y es el tipo de educación que se está queriendo desarrollar desde los empresarios. Educa, por ejemplo, apuesta a la reforma del sistema educativo, pero ¿cómo quieren reformarlo? Ahora mismo se está hablando de una educación basada en competencias. Esa educación basada en competencias es importante, y es buena hasta cierto punto, a ciertos niveles, pues esto implica que se trata del saber hacer, demostrar el saber. Ahora, el hecho es que cuando se habla de esto, en ocasiones se limita mucho el conocimiento y se dice, ¿qué necesito para saber hacer esto? Entonces implica que no debo saber de otras cosas. ¿Qué sucede con ese individuo que es integral, que debería tener una amplia disciplina y una amplia cultura, que debería conocer más cosas? Entonces estamos limitando. Y ahora uno de los planteamientos de Educa, y es algo que preocupa mucho, es que ellos plantean un tipo de educación rápida para lo que quieren los empresarios, porque ahora ellos nos quieren plantear qué es lo que hay que formar. Y parte de lo que dicen es preparar nuevos individuos que en 2 años tengan las competencias que le interesa al sector productivo. En 2 años no se forma un profesional, en 2 años se forma un técnico. Y no estoy en contra de que se formen técnicos. Se tienen que formar profesionales a todos los niveles, desde técnicos medios, técnicos superiores, profesionales con maestría, profesionales con doctorado, porque necesitamos de todo eso. No vamos a formar un profesional con doctorado para que sea experto en limpiar un centro médico. La persona para limpiar un centro médico puede simplemente tomar un curso de unos 3-6 meses, por ejemplo. Entonces, el nivel de complejidad del trabajo que vas a hacer implica el tiempo que tienes que dedicarle a tus estudios. Pero no me pueden decir ellos a mí que se deberían reducir los bachilleratos a educación técnica, que toda la educación técnica permita que en 2 años el estudiante termine con listos para entrar en la vida laboral. Entonces, eso hay que revisarlo bien,
porque yo estuve como técnico docente nacional en técnico profesional, donde ahí hablábamos y defendíamos la educación técnica como incluso como un derecho de la gente, terminar de ser bachiller y decir, ok, soy bachiller y también sé algo más y puedo decir, voy a buscar un trabajo. Porque ser bachiller ahora solamente te sirve para entrar en la universidad y tampoco debería ser así. Sin embargo, se tienen que aclarar bien las cosas para que no sea simplemente como quieren los empresarios, que pongamos un currículum al servicio suyo para formar lo que a ellos les interese. El país tiene que formar lo que necesite, en función de hacia dónde va. Lo que a veces me preocupa es que habrá que ver si estamos planificando adecuadamente hacia dónde vamos y lo que necesitamos, que esa es la gran preocupación en educación. Y bueno, don Alfonso, tenemos que irnos. Nos quedamos aquí ya porque queda poquito tiempo para este segmento. En el video que presentamos, este académico dice, le pregunté a la primera ministra de Finlandia cómo han hecho para llegar al desarrollo. Y ella dijo, para llegar a esto hay 3 elementos, 3 factores fundamentales. Educación, educación, educación. La educación es fundamental. La formación técnico-profesional, la formación cultural, la formación intelectual, la formación científica es fundamental. Escoja el área que usted quiera. Impulse las áreas que usted quiera como Estado, como gobierno, como empresario, como academia, pero formar la gente. Mire, el señor Brache, fundador del Grupo Rica, un médico, cirujano, brillante, se decidió, después de ser un funcionario en un hospital, pidió una licencia por 2 o 3 meses, o por 1 año. Salió el día pasado en las entrevistas y se fue, tenía 4 vacas, cogió un préstamo y empezó y se dedicó a la ganadería. Dice que todavía lo están esperando en el centro médico que retorne de su licencia 60 años después, porque el hombre tiene ya 91, 92 años. Abandonó las ciencias médicas, un cirujano, y se dedicó a la ganadería y es uno de los grandes empresarios del país. ¿Cómo creció su emporio? Se supone que con trabajo, aunque pudo que recibiera algún impulso, alguna ayuda del Estado. Yo no voy a entrar en esa parte, no tengo conocimiento. Se le conoce en el país como un hombre honorable, un empresario, pero cuando yo veo ahora que el hombre médico, cirujano, que trabajaba en un hospital, ya con un ejercicio como cirujano, y tenía 4 vacas, y finalmente pide una licencia y se concentra en la ganadería. Dice que todavía lo están esperando que regrese de su licencia como empleado, como médico, ¿no? En aquel hospital, que jamás volvió. Pero él tenía una cultura como campesino, como productor pecuario. A lo mejor no, pero su formación, su conocimiento, sus habilidades como intelectual, como médico, como cirujano, como persona, como ciudadano, le daban las herramientas, le daban las facilidades para entender la dinámica del mundo de la ganadería. Podía estudiar rápidamente, o podía buscar información, o podía consultar a un médico veterinario, y entonces el tipo construyó este emporio que es Leche Rica, que tiene diversidad de productos en el mercado, y tendrán cientos y quizás miles de camiones recorriendo el país distribuyendo sus productos. Pero hay una formación primaria, básica, fundamental. El hombre pasó por la universidad, el hombre hizo especialidad. Es decir, después que se tiene una formación base, que usted pasó por un instituto de formación o por una universidad, usted está preparado para incursionar en otras áreas distintas, porque hay conocimiento, hay un nivel cultural, hay un nivel de información y sabe dónde buscar el soporte técnico, científico o crediticio que usted puede necesitar para empujar su propio proyecto diferente a lo que usted estudió, porque hay formación.
Por eso decía José Martí, yo no sé a quién citaba José Martí, si a Sócrates o a Aristóteles o a Platón, ser culto para ser libre. Es decir, tener una base cultural, tener una base de conocimiento, y usted podrá emprender en cualquier otra actividad. Lo primero es formarse. Mis dos hermanas menores que yo no estudiaron matemática originalmente, y sin embargo se destacaron como profesora de matemática en la Ucamaima, en la Universidad Católica Madre y Maestra, pero tenían una formación básica porque estaban en las áreas de las ingenierías. Entonces, eso es fundamental, la preparación. De ahí que la primera ministra de Finlandia dice, hay tres factores, tres elementos fundamentales para llegar al desarrollo que hemos llegado nosotros. Educación, educación, educación. Fundamental, maestra. Yo creo, me pasé, maestra. Perdóneme, maestra. Mire, castígueme, no vuelva a invitarme a entrar con usted. Eso no va a pasar. Eso no pasará. Vamos a la pausa y por favor no se vayan, que de regreso tenemos a don Jacinto Ascensión. De acuerdo a Juan Francisco de la Rosa, el hombre más alto de Pandié. Adelante, don Jacinto. Mis abrazos, don Jacinto Ascensión. Pausamos, Nato.